Y bien, hemos llegado al capítulo 2 de la unidad 3, donde hablaremos sobre cómo combinar datos de múltiples tablas para poder crear un solo conjunto de resultados, las llamadas combinaciones de tablas. Y también hablaremos un poco sobre agrupaciones y agregaciones. En fin, nos centraremos principalmente en esta parte en las combinaciones de tablas, es decir, recuperar datos de más de una tabla en un solo conjunto de resultados. Veremos cómo se hace, cuáles son los casos de uso de cada una de estas formas de combinación de tablas. Bien, a veces los datos que necesitamos no están solamente en una tabla, están en múltiples tablas. Entonces, ¿cómo combinar los datos de esas múltiples tablas en una sola tabla? Esto lo hacemos a partir de las combinaciones de tabla. La palabra clave o el operador que permite hacer esto son los joins. Un join básicamente es como una articulación, es unir dos partes o dos elementos a través de un punto en común. Entonces, ¿recuerdan en el colegio cuando estábamos en tercero o segundo de primaria y nos hacían hacer operaciones, por ejemplo, A unión B, A intersección B, A menos B? ¿Recuerdan? Esas son operaciones con conjuntos. Algo muy similar sucede con las operaciones de tipo join. Sin embargo, lo vamos a hacer ya no con conjuntos, sino básicamente con conjuntos de datos en tablas. Entonces los joins son vitales para poder manipular efectivamente datos en múltiples tablas a la vez. Y como su nombre lo dice, el nombre del capítulo es combinar información o datos de diferentes tablas y hacer que los datos sean incluso más relevantes porque combinamos datos de distintas tablas para un mejor entendimiento. Y los joins, adicionalmente, hay otra forma equivalente a hacer combinación de tablas que se llaman subconjuntos, subconsultas, las cuales no vamos a ver necesariamente en este video, pero que en conjunto ofrecen flexibilidad para recuperar, para poder seleccionar datos de múltiples tablas a la vez. Y esto justamente es un requisito porque en la vida real los datos no están en una sola tabla, están en múltiples tablas. Y los joins permiten justamente combinar esos datos en múltiples fuentes de datos, por ejemplo, tablas. Pues bien, los operadores join son utilizados para combinar registros de dos o más tablas, como dije hace un momento. Y la idea del uso de esos operadores joins es que son o constituyen una manera muy sencilla de hacer operaciones de combinación. Como también mencioné hace un momento, existen otras operaciones similares, por ejemplo, llamadas subconsultas. En cambio, los joins son muy sencillos, basados en qué. Si miramos la lámina, vamos a ver las operaciones tradicionales que se hacen con conjuntos. Por ejemplo, A menos B, B menos A intersección B, A unión B, A complemento B. Ok, esas operaciones, que son muy conocidas porque lo hemos visto en el colegio, se van a implementar de la misma manera también con las operaciones joins. Por eso es tan natural e intuitivo su uso para poder combinar datos tal como si estuviéramos haciendo operaciones con conjuntos que hacíamos en primaria. Bien, veamos un ejemplo de aplicación de la combinación de tablas. Por ejemplo, estamos en este caso utilizando un código para combinar dos tablas employee y tablas department. ¿Ok? Vamos a devolver todos los empleados que trabajan en el departamento de ventas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el campo en común, o sea, ya de primaria y ya de foránea. Si vemos el código acá, el campo en común se llama Department ID. Este Department ID nos permite hacer esta combinación. La combinación o join básicamente es la articulación de dos tablas en base a un punto en común. Y vamos a utilizar la sentencia, el from va a ser de la tabla empleados, inner join, o sea, solamente traer los registros que tienen correspondiente en ambas tablas, con la columna departamento. Voy a unir empleado y departamento usando la columna en común llamada Department ID, ya de primaria y ya de foránea. ¿Ok? Y voy a hacer un filtro where, por ejemplo, departamento, el nombre de departamento es igual a sales. Y esto nos va a devolver ¿qué? El conjunto de datos con
datos combinados de empleado y departamento. Pues bien, hemos llegado al final del capítulo 2 de la unidad número 3, donde hemos visto combinaciones de tablas. Nuevamente, la idea de las combinaciones es obtener información que no está disponible únicamente en una sola tabla, sino en dos o múltiples tablas. Puede utilizarse una amplia gama de tareas de manipulación de datos, muy similar, por ejemplo, a lo que hacíamos en el colegio, operaciones con conjuntos. Y nuevamente, constituye una herramienta poderosa que puede utilizarse para mejorar el rendimiento de las consultas. Así también como hay un equivalente que se llama Zoom Consultas, que también la vamos a usar durante el proyecto del curso.